Gracias al Instituto Caro y Cuervo, a la Asociación de Amigos de Caro y Cuervo y a todo el empeño que ha puesto el Ministerio de Cultura también en organizar este festival. Para ustedes que quizás no conocen también o no las conocen y no las han leído, a estas dos escritoras que tengo el placer de presentar hoy, de conversar hoy. Carolina Bruca ha publicado 2 libros de cuentos, es argentina, nació en La Plata y fue finalista el año pasado del concurso de cuento, me dicen si se está oyendo bien porque esta acústica sé que es compleja, del concurso, decía Gabriel García Márquez, que organiza la Biblioteca Nacional de Colombia en homenaje a nuestro Nobel. Fue una de las 5 finalistas de ese premio, con un libro que por demás causó, si se quiere, en el ámbito literario una resonancia muy interesante. Es un libro que se llama Las Otras. Dudo que lo tengan aquí afuera, pero si al finalizar la charla se animan a leerla, basta bajar 1,5 cuadras para el caso de las 2 y en la librería del Fondo de Cultura Económica se consiguen sus libros, en el caso de Carolina, publicado por Adriana Hidalgo. Y a mi derecha, Margarita García Roballo, quien uno podría decir que es híbrida, es tanto costeña como argentina, porque se fue del país hace mucho tiempo a vivir a Argentina y la verdad es que ha construido su voz y su mirada desde ese país. No sé cuántos llevas en Argentina. 10 años. 10 años. Margarita también fue finalista el año pasado de otro premio, el premio de narrativa colombiana que organiza la Universidad de AFID. Ha publicado 2 novelas breves, editadas aquí por una de ellas, Laguna Libros. Esas novelas se llaman Lo que no aprendí y Hasta que pase un huracán, además de 3 volúmenes de cuentos, Orquídeas, Las personas normales son muy raras y Hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalzas. A las 2, gracias. Vamos a aceptar las reglas del festival, vamos a tener un diálogo de 45 minutos exactos, esperamos no aburrirlos, y al cabo de esos 45 minutos ustedes van a tener la posibilidad de hacer un par o 3 preguntas a nuestras invitadas. El tema que nos convoca hoy y el que nos señalaron los organizadores es el de la memoria y la literatura, que yo presumo que es el tema, si se quiere, de toda la literatura y de toda literatura que aspire a cosas distintas al mero entretenimiento. Yo quería proponerles comenzar por el principio, como aconsejaba García Márquez, que se deben comenzar las historias, y es preguntándoles a los dos por su propia memoria y su vínculo personal con los libros. ¿Cuál ha sido el vínculo de las dos? ¿Por qué comenzaron a leer? ¿Por qué les empezó a interesar este asunto de armar, si se quiere, una narrativa vital a partir de la memoria? Más allá, evidentemente, de que ahora hablemos de sus libros y de que las cosas no sean tan simples como las estoy mostrando. Carolina, bienvenida. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Bogotá. Bien, bueno, la memoria y los libros. Bueno, en mi caso creo, como en el de muchos escritores, los libros me ayudaron a construir algún tipo de memoria y recuerdo, en realidad la asocio esta idea de la lectura y la construcción de una memoria con una primera biblioteca en la casa de una tía mía, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. En esa era una biblioteca muy ecléctica. Y ahí, bueno, estaba, por ejemplo, la obra de García Lorca, pero también gran parte del boom latinoamericano, García Márquez, Vargas Llosa. Pero era, era una biblioteca de alguien que, mi tía estudió Derecho, pero quería ser escritora. Entonces había ahí como una mezcla de cosas.
Y de muy chica yo iba en las Navidades a pasar el tiempo en la casa de esta tía y me encerraba en la biblioteca y muchas veces, bueno, ahí me contacté por primera vez con ciertas lecturas que después continué en otras bibliotecas, de las cuales en algún momento me robé algún libro en alguna biblioteca que trabajé o que ordené. Y recuerdo también otra biblioteca que fue muy interesante, en la que trabajé, una biblioteca en la que todos los libros estaban escritos en hebreo. Yo no leía hebreo y tenía que ordenar esos libros, pero sin conocer de qué hablaban, sin comprender su contenido. Y en esa biblioteca ocurrió algo muy particular, que es que en medio de todos esos libros en hebreo o en yiddish, encontré algunos que sí estaban en castellano. Entre esos libros había uno que se llamaba El libro infernal, el misterio de las ciencias ocultas. No sé cómo apareció ese libro ahí. Ese libro me lo llevé a mi casa. Recuerdo, en esa época yo ya estaba empezando a escribir, era un poco más grande, y me acuerdo que fue, por alguna razón, pensé que a partir de esa lectura, que era un texto de una editorial, como dicen los españoles, cutre, como un texto de una edición barata, pero me pareció que a partir de eso yo podía escribir algo. Y esto me parece que tiene que ver con el modo en que las lecturas a veces operan en la escritura, ¿no? Hay algo que de repente produce como una suerte de epifanía, de iluminación, de interés, y uno a partir de eso cree que puede llegar a imaginar o a escribir algo. Pero bueno, en verdad estos son como primeros momentos en los que me vinculé con la lectura. Luego, bueno, vino por ahí más la relación más sí, pero digamos voraz. que me interesaba hasta ahí, digamos que tu memoria vital tiene que ver con eso. Bueno, sí. Sí, en realidad una vez yo escribí algo como que mi biblioteca esconde lo que viví, ¿no? En el sentido que yo miro ahora mi biblioteca, en la que hay rastros de distintos momentos de mi vida. Un momento, bueno, este momento en que trabajé en la biblioteca de los libros en hebreo, pero también en un momento que quise estudiar cine y hay libros de cine. Un momento más de militancia política, en el que aparecen, bueno, libros vinculados con ese aspecto de mi vida, y de pronto la biblioteca funciona como una especie de archivo de la memoria personal, ¿no? Individual. Eso me parece que, bueno, a ver, de todas formas yo creo que en la formación de uno como lector, y en relación con este tema, hay otras lecturas, por ahí menos las lecturas no obligatorias o las lecturas que uno hace por fuera de lo que supuestamente se debe leer, que son las que más trabajan después en la formación de una memoria de lectura, de lector. En tu caso, Margarita, tú naciste, y si me equivoco me corriges tu biografía, no quiero ser antipático, pero no leo mucho las Wikipedias, sino que leo los libros de quien entrevisto. ¿Naciste en Cartagena, me equivoco? Nací en Cartagena. ¿Y te criaste en Cartagena? Creo que se escucha. Sí. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, nací en Cartagena, crecí en Cartagena. ¿Viviste en Cartagena? Viví, me formé, estudié todo. Y justamente creo que por eso escuchaba a Carolina y como por contraste, por comparación, pensaba que en mi casa, claro, como en realidad, obviamente las primeras bibliotecas son las bibliotecas de tu padre, de tus padres, o del colegio al que vas, y en mi caso, como no había nadie, era una biblioteca de una familia como típica caribeña, digamos, donde no había ningún contacto muy directo con
producir literatura, o sea, no había nadie que hubiera sido escritor o que tuviera alguna aspiración de escribir, eran profesionales, trabajadores, entonces tenían, lógicamente, como libros de un canon literario muy convencional, y después tenían muchas cosas enciclopédicas o que llegaban, por ejemplo, la revista Selecciones, ese tipo de cosas con las que yo creo que todos crecimos. Entonces mis primeras lecturas, lógicamente, estuvieron vinculadas a ese tipo de lecturas, tipo, yo leía todo el tiempo ese La risa, Remedio infalible, me acuerdo de episodios de memoria de buena parte de esas lecturas. Entonces nunca tuve como una guía muy clara de lectura. Yo fui voraz lectora desde muy chiquita, pero nunca con una guía clara. La guía más clara pudo haber sido mi padre, que era abogado, que era un señor que le gustaba leer muchos libros sobre su profesión, pero también sobre, por ejemplo, espiritismo, metafísica, ese tema por alguna razón lo tiraba bastante. Entonces en la biblioteca de él había bastantes libros de ese tema, ¿no? Y también estaba toda la parte, digamos, como de formación literaria infantil, como tipo Julio Verne, o libros de aventuras, Mujercitas, en el caso de mis hermanas y yo. Entonces fue unas primeras lecturas muy, digamos, básicas, muy simples, con muy poca guía, pero de las que tengo como un recuerdo muy, digamos, como vívido por el placer que me producían. O sea, mi memoria en ese sentido está ligada al placer. El deseo de llegar a mi casa del colegio y encontrarme con un libro y tirarme debajo del ventilador a leer. Esos momentos de placer que me dieron mis primeras lecturas digamos, son lo que constituyen hoy la respuesta a tu pregunta. Mi memoria digamos, va directamente a esos momentos, más allá de lo que haya leído, porque realmente no leí cosas muy, qué sé yo, que me aportaran demasiado en mi formación como escritora, así como experiencia, ¿no? Como experiencia sí, no como, digamos, como del oficio en sí mismo. Creo que lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de primeras lecturas, en la vida nos vamos encontrando con libros que más allá de que obviamente después le vas como agarrando respeto y perdiendo respeto a algunos autores según cuál sea tu formación, pero cuando te encuentras con un libro que independientemente de cómo esté considerado en el ámbito literario te produce placer, es como un momento, es como realmente una revelación. Yo, por ejemplo, creo que atribuyo a esas primeras lecturas de mucho placer y de deseo ningún prejuicio ni desprejuicio hacia los bestsellers, por ejemplo. Si yo me encuentro con un bestseller que me produce ese placer, me lo consumo como muy vorazmente y no tengo ningún prejuicio con los libros. Leo de todo y leo cosas que busco especialmente según el tema que esté pensando en ese... Digo, no quiero decir que sea como una especie de veleta en mis lecturas. Sí, a veces me interesan ciertos temas y busco particularmente libros que sé que me pueden aportar en ese sentido, pero mi mayor búsqueda sigue siendo ese efecto... placer que me dan los libros, algunos libros, y que me lo dieron en mi primera infancia con toda seguridad. Si empecé por ahí es porque creo, y me corrigen si no están de acuerdo, es que esa formación de la patria a través del lenguaje o a través de la lengua es fundamental, aunque uno después cuando quiere empezar a escribir no sufra o no experimente el mismo placer que experimentó leyendo. Yo no creo que uno piense en esas primeras lecturas cuando se sienta a escribir o hacer el experimento de su primer libro o su primer ensayo literario. Todo lo contrario, quizás está influenciado por lo que está más cercano. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar ya del tema y de la materia que nos convoca, y es cuál fue o a qué apelaron desde la memoria, a qué lenguaje empezaron a apelar para empezar a escribir sus libros ya con una intención literaria. Bueno, a ver, me parece esto de que lo de la intención literaria que
que podría ser un poco peligroso. Digo, yo nunca pienso cuando escribo en tener una intención de hacer literatura, porque me da un poco de miedo caer como en lugares comunes o en estereotipos respecto de lo que puede llegar a ser escribir literatura. En verdad, en mi caso, tiene más que ver la cuestión o el proceso de escritura con algo de la memoria personal, ¿no? La memoria y el olvido. No sé, yo pensaba el otro día en el cuento Funes el Memorioso de Borges. Funes es un personaje que recuerda demasiado, ¿no? Se acuerda de hechos de una manera minuciosa y absolutamente detallada, y por eso no puede armar relato, no puede contar. Me parece que entonces para recordar, lo primero que hay que hacer es olvidar. Y luego, bueno, pensar, ver en la memoria, en ese territorio de la memoria, si hay algo que nos llama la atención, que podemos enfocar, que puede ser un suceso, una experiencia. En mi caso trabajo mucho con la experiencia, que por alguna razón nos resulta interesante y queremos explorarla. Y mirarla, ¿no? Mirar esa experiencia, ese hecho, esa escena, para ver qué podemos encontrar ahí. Muchas veces, esto yo mencioné recién el tema de la epifanía, ¿no? Pero muchas veces ese encuentro tiene esa forma de conocimiento súbito que no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Que bueno, puede ser, por ejemplo, no sé, en mi caso una vez mi mamá me cuenta, bueno, cuando era chica me dijeron que nací para reemplazar a una muerta, ¿no? Me dijo eso y yo me quedé. Además me lo dijo como tan campante, ¿no? Como diciendo, no con ese tono, sino, ay, mira a Carolina mientras tomaba un helado, ¿no? Entonces esa idea de una chica, una nena a la que le dijeron que nació para reemplazar a otra, que se había muerto. ¿Y era verdad? ¿Era verdad? Sí. Pero bueno, estaba haciendo literatura tu madre. Mi madre hace literatura de la buena cada vez que cuenta cosas. O sea, solo tienes que sentarte y escuchar a mi madre hablar, es así. A mi madre, antes a mi abuela y tal. Bueno, la cosa es que ese hecho, que no es en realidad de mi memoria personal, individual, sino de la memoria de mi madre, me generó una intriga, una pregunta respecto de qué relato podía haber detrás de esto. Pero bueno, después partí de ese hecho y lo que hice fue trabajarlo desde la ficción. Entonces ahí la memoria se transforma en una suerte de memoria falsa, podríamos decir algo así, pero que se enriquece precisamente de todos aquellos elementos de la ficción que dialogan con hechos que efectivamente forman parte de la memoria y hacen algo nuevo, construyen. Y bueno, hay algo, a mí, un autor que me gusta mucho, que piensa esto, es John Berger, que dice que cuando escribimos lo que hacemos es luchar para darle sentido a la experiencia. Un poco esto, cuando uno cruza una experiencia personal con la ficción, bueno, hace algo de esto, intenta encontrar un sentido, intenta buscar algún tipo de conocimiento que hasta ahora no había logrado. Ojo que con conocimiento no me refiero a una cosa didáctica, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el origen, ¿no? Y ahí hay poca literatura, digamos, en el sentido de pensar ni en tradiciones, ni en estéticas, ni nada que se le parezca. ¿Tú no pensaste en eso al comienzo cuando empezaste? No. ¿Y tú estarías de acuerdo, Margarita? ¿Te ocurrió algo parecido o tú sí tenías una intención? No, yo lo que sí tenía era como muy claro que, estamos hablando de lo que no aprendí, ¿no? De la última novela. Con esta novela yo casi como que desde el momento en que se me ocurrió escribirla,
que bueno, está un poco contado en la novela, fue cuando se murió mi padre, yo volví, ya me había ido a Argentina a vivir, volví a Cartagena, todo el tema, bueno, del entierro y todo esto, y me llamó mucho la atención, fue como una especie de momento, usemos la palabra de Carolina, epifánico en un sentido, porque con todo, digamos, la experiencia dolorosa que suponía estar ahí, viendo, digamos, cómo nos despedíamos de mi padre, toda mi familia, todos los rituales, además que hay alrededor de la muerte. Lo que más me llamó la atención en todo esto fue escuchar las versiones que tenían mis hermanos, mi madre, los miembros de mi familia sobre mi padre, que en realidad, quizá por la distancia, quizá por haberme ido hacía varios años de mi ciudad, de mi familia, hacía muchos años más, en general no coincidían con las mías. Entonces fue como una especie de choque y al mismo tiempo como de revelación. Y yo dije, yo quiero escribir de esto, quiero escribir sobre la reconstrucción de la memoria familiar. No, obviamente no me lo dije con todo así formulado, pero ya tenía la intuición de que quería hablar de cómo vamos como reconstruyendo nuestra memoria familiar con episodios tan disímiles y cómo en determinado momento, como también en la historia digamos, de las sociedades, termina como preponderando la voz digamos, líder o la voz cantante. En el caso de mi familia era el relato de mi madre, el que todos dábamos por cierto, pero si nos podíamos indagar un poco en los recuerdos que teníamos nosotros de nosotros mismos, encontrábamos muchos huecos y muchos errores y cosas que realmente no tenían nada que ver las unas con las otras. Entonces esta experiencia a mí me prendió el bombillo, como dice, bueno, yo en realidad lo que quiero hablar es de esto. Entonces, a partir de ahí, ya teniendo, digamos, como mi obsesión en la cabeza, yo necesito poder escribir de esto de una manera casi como también como catárquica o expiatoria, porque estaba atravesando un momento muy particular y mi primer impulso fue decir, bueno, yo quiero saber más de esto, escribir de esto, indagar. Con eso en la cabeza, entonces lo que hice fue empezar a armar una historia de infancia, que es, digamos, toda la primera parte de mi novela, y a qué apelé ahí. En realidad mis herramientas o mis recursos más importantes en esta primera etapa fue apelar a mis propios recuerdos, porque necesitaba, lo que más necesitaba era encontrar la voz de la niña que contaba la historia. Y esa voz debía ser una voz lógicamente cercana a mi voz a los 11 años, de la que me olvidé por supuesto hace muchísimo, y para llegar ahí tenía que indagar en mi memoria personal, familiar, mis recuerdos, fotos, recuerdo que veía como fotos, y hice como un ejercicio de exploración casi que narcisista, un poco buscando en mis propios recuerdos, apelando a eso como primer recurso para construir esa voz. Lógicamente no se trata solo de eso, porque si no termináramos escribiendo todo como algo, digamos, como, no sé, autorreferencias permanentes, y eso dista mucho, digamos, de lo que por lo menos a mí me interesa como material literario. Y después de encontrar esa, también apelé a otros escritores, por ejemplo, me interesó mucho en ese momento volver a leer algunos cuentos de Juan Rulfo, porque más allá de que no siempre sean cuentos con esa voz infantil, como por ejemplo que somos tan pobres, que la voz de un niño, todo esto, tiene como esa especie de registro delicado, chiquitito, de mucho detalle. Entonces, cuando uno trata de construir una voz, por muy íntima y cercana que es esa voz, necesita también como de ayudas externas. Entonces, todo ese primer ejercicio fue encontrar la voz. Luego, o sea, como para resumir, para mí un ejercicio de escritura que para mí es asimilable al ejercicio de la memoria, a sentarse a escribir es como sentarse a recordar, para mí por lo menos, necesita encontrar una voz, que fue mi primera búsqueda, dar con la experiencia, que era lo que quería contar, y situarla en un contexto. O sea, voz más experiencia más contexto fue para mí la fórmula para encontrar, digamos, esta narración y hacerla, por lo menos en mis términos personales, eficiente.
Bueno, creo que eso fue como el primer laboratorio para escribir lo que no aprendí. Sí, y me resulta extraño escucharlo porque a lo mejor porque no tenías esas intenciones le salió tan bien. ¿Y por qué lo digo? Porque las dos, sin conocerse probablemente, sin haberse leído, no lo sé, comparten unos valores literarios, que en el fondo son el resultado de un trabajo que aparece después de escribir, no antes, ¿verdad? Claro. Y estoy refiriéndome a, por ejemplo, las dos, sin quererme poner ni mucho menos intelectual, tienen una aproximación profunda a la paradoja como figura retórica. A las dos les gusta trabajar la paradoja, a las dos les gusta trabajar la brevedad, a las dos les gusta trabajar o sacarle a la realidad los brillos de los detalles de cierto tipo de tradición literaria. Entonces me gustaría que hablaran de lo que resultó de esa escritura como valor literario para ustedes y como valor lingüístico, por supuesto. Un poco difícil para un escritor como valorar su propia obra. No te voy a hacer caso y voy a retomar, perdón, sí. Pero es que me interesó mucho algo que comentó Margarita, que es esto de la búsqueda de la voz, porque me parece que la voz narrativa es como el otro gran problema de la literatura, ¿no? Es el, bueno, qué contar y quién lo cuenta, desde dónde. Y bueno, y en mi caso el problema era que, bueno, es un libro de cuentos y lo que yo buscaba era trabajar muchas voces diferentes. Entonces, también trabajé 2 relatos desde la voz infantil, que lo que allí, en realidad lo que yo buscaba era como esto del narrador poco fiable, ¿no? Un narrador que no conoce del todo aquello de lo que está hablando. Pero bueno, yo me tenía que mover como por un lado con esa voz infantil en 2 de los cuentos, en otros trabajé con mujeres adultas, trabajé también con un narrador masculino. Entonces el problema allí era que cada uno de los relatos sostuviera una voz diferente y bueno, que esa voz fuera verosímil. Además de eso, los relatos atraviesan distintos momentos de la historia argentina del siglo XX, entonces también allí el otro tema era que el registro de esas voces narrativas tuviera verosimilitud en relación con el contexto histórico en el cual transcurría el relato. Bueno, nada, eso me parece que es como el problema de la literatura y al mismo tiempo una de las cosas más divertidas de escribir, ¿no? Situarse en una voz particular y tratar de recuperar esa oralidad. Y luego otra de las cuestiones que la veníamos conversando con Margarita es el tema de el contexto, digamos, esto de cómo entra, cómo la memoria individual dialoga con la memoria colectiva. Entonces esto, nuestros libros funcionan en relación con una situación histórica que los lectores pueden reconocer y entonces, bueno, lo que intentamos hacer nosotras es que ese contexto esté como una suerte de telón de fondo, ¿no? Que funcione dentro de un relato que está contando otra cosa, pero bueno, de alguna manera en los pequeños detalles, en los objetos, en las acciones de algunos personajes que quizá no son los principales, surge esa situación histórica en la cual transcurre el relato y que de alguna manera también lo hace significar de cierta forma. Así que evadí todo esto de los valores, que es un poco... Sí, pero al evadirlo sigues hablando de valores literarios, porque si hay algún valor literario es el estilo y la voz, que han insistido las dos, es quizás el valor literario supremo. Un escritor, el mapa de su geografía, de sus búsquedas, está expresado a través de una manera de poner las palabras, no de otra, de una música, y es como suenan esas palabras. Al hablar de voz, te pregunto, Margarita, y seguimos conversando, tú también has escrito relatos. Ahora Carolina menciona esa búsqueda de diferentes registros,
que en el fondo uno como lector, uno ve que están encadenados, ¿verdad? Porque hay una misma persona que está pensando en esas personas o en esas voces que está buscando. ¿A ti cómo se te aparecen esas voces? ¿A qué apelas? ¿A las imágenes? ¿Realmente al habla popular? ¿A un recuerdo de una música, de cómo sonaba la prosodia de la música de tu infancia? No lo sé. Me gustaría que miráramos eso para saber en qué les dispara encontrar esas voces de las que hablan. Sí, a mí en el caso de los cuentos, en realidad es lo que más disfruto hacer. Me fascina escribir cuentos porque creo que es como el trabajo un obsesivo, ¿no? Es algo, digo, más allá de que la novela tiene su complejidad, pero para mí el procedimiento es radicalmente distinto y cuando escribo cuentos tengo como una especie de fijación técnica muy rigurosa. Ahora acaba de salir en Argentina un nuevo libro que se llama Cosas Peores, que en realidad es buena parte de los protagonistas o de los personajes que transitan por las historias son masculinos, cosas que yo no había hecho mucho, y son como personalidades masculinas puestas en situaciones particulares, distintas, pero en este libro, por ejemplo, yo tuve como, a ver, creo que cada vez más me interesa mucho menos, volviendo a hablar del contexto y de todo eso, el contexto y me centro mucho más en el individuo, ¿no? Es como que creo que voy cada vez, a medida que avanzo en cada libro, el conflicto está mucho más centrado en lo que le pasa al individuo, situado independientemente, de hecho creo que me estoy copiando un poco de algo que leí hace poco, de una reseña que salió de un libro, de este mismo libro en Chile, de donde acabo de llegar, por eso lo tengo como muy fresco. Estás copiando Me una estoy copiando reseña de un crítico para hablar de ti para mismo. hablar de mí misma sin ponerlo en mi boca, lo cual es bastante... pero bueno, decía que en estos cuentos parecía como que había una especie de desprecio por la geografía. O sea, como que el territorio, o sea, lo decía, no usaba la palabra desprecio, además no era como una crítica, sino que al contrario parecía que eso estaba como bueno. Cosa que a mí en general me acompleja un poco por mi situación particular. Yo no soy argentina, pero vivo allá hace muchísimos años. Yo sitúo a mis personajes, sí, en territorios, pero que cada vez están más desdibujados y lo que les sucede a nivel, digamos, de conflicto o de trama, por ponerlo en términos como más simples, sucede dentro de habitaciones de hotel, dentro de departamentos cerrados o sentados en una banca frente a un lago, un mar que puede ser cualquiera. O sea, entonces creo que al tratar, digamos, de construir personajes cuyos conflictos están muy vinculados con su individualidad, cada vez es como un ejercicio más psicológico, diría, y menos, voy a decir una palabra polémica y Carolina seguramente va a matar, pero menos político, o sea, o por ahí es justo lo contrario, pero bueno, porque los territorializo un poco. Y un poco eso es lo que sucede en este nuevo libro, que por eso, digamos, lo menciono porque tiene que ver con lo que dices. Para encontrar esas voces o esas individualidades o situarlos en situaciones distintas y al mismo tiempo, porque para mí un libro de cuentos, sí, te presenta situaciones distintas, diversas, múltiples, en fin, pero para mí un buen libro de cuentos te presenta también como una especie de unidad, no solamente, digamos, en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a la experiencia que te transmite. Para mí cada vez más los libros son experiencia, por eso la batalla de si el papel o el no papel o lo que sea, no, o sea, deja de tener como... yo lo único que te puedo ofrecer a ti como lector es esta experiencia construida de esta manera y esto es lo que te ofrezco, ¿no? Entonces, cuando hay como un sentido dentro de esa variedad de situaciones, de personajes, de escenas, de imágenes, a veces un cuento es una imagen, y ya, cuando hay un sentido dentro de todo eso, hay una experiencia mucho más contundente. Entonces,
no sé, digamos, como la resolución técnica de cómo encuentro la voz, Pero sé entonces lo que serían busco. como emociones, como que algo te está pasando ahora con la escritura y es más emocional. Pulsional, claro. Pero también Que me parece, favor. ¿no?, de la idea de construir un mundo y que ese mundo, en ese libro de cuentos, funcionan como mundos posibles, paralelos y que eso también genera en el lector y te genera a vos una experiencia muy fuerte. Ahora, quería comentar algo que me pasó, algo muy lindo, en relación con esto que comentaba Margarita, de si hacer referencia a lo político o no. Hay uno de los cuentos de mi libro, tiene que ver con la guerra de Malvinas, en algún punto, pero trata la historia de una nena que tiene que funcionar algo así como la mamá de su mamá, porque su mamá está internada en una clínica psiquiátrica. Y bueno, tuve hace poquito un encuentro en una escuela secundaria para adultos. Entonces los profesores, muy serios, ellos vienen y me dicen, bueno, no, queremos que leas este cuento porque habla de la dictadura, entonces hablaremos de la memoria y tal, y cómo funciona lo político. Bueno, leo el cuento, el público eran todas mujeres de unos 40 años que no habían podido terminar la secundaria de niñas y la estaban terminando ahora con unas historias de vida muy fuertes. Y bueno, y estas mujeres no percibieron para nada el contexto político del cuento y se engancharon con esta historia de la niña que no pudo vivir su infancia porque tuvo que ser la mamá de su mamá. Y en ese cuento aparece la primera menstruación de la nena que no sabe de qué se trata. Y entonces todas estas mujeres se engancharon con esa historia, ¿no?, con la historia individual, y entraron por lo emocional, precisamente. Por eso fue la experiencia que las atrapó. Yo te cuento algo chiquito que me hiciste recordar ahora. Interrumpamos, es mejor Sí. hablar a que Dale, se sientan que bueno. tienen que cumplir un papel. Justo ahora que en Chile, justo que estaba en esta charla que estaba como en una charla y alguien del público se levantó, pues al final cuando me dijo, no, yo solamente quería decirte que yo soy Jerónimo. Me decía, ¿quién? O sea, como uno de los personajes del libro que estaba, por eso, ya no tiene que ver, porque a mí me llamaba mucha atención antes, pues yo soy cartagenera, todos crecimos leyendo, por supuesto, los libros de García Márquez, los cuentos de García Márquez, y en mi familia, en todas las familias, había como una especie de tendencia a la identificación, pero casi que directa por el tipo de situaciones que narraba, por los territorios que recorrían los personajes, por el calor, por esa cosa que te sentías tan identificado y la gente incluso lanzaba, como decía, no, esta es la casa de no sé quién, esta es la familia tal, o en Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, que estaba muy claro de quién estaban hablando, y la familia, y los nietos, y los sobrinos de toda esa gente decía, esto somos nosotros, como esa cosa más identificación directa. Era mucho más obvio, digamos, ese tipo de identificación y yo estaba como acostumbrada a eso. Ahora, yo que no escribo específicamente sobre territorios, ni sobre geografías, ni sobre, digamos, contextos nacionales o lo que es muy marcados, era muy curioso que alguien, por una especie de conflicto psicológico que tenía el tipo en relación a su hija, que el personaje de mi cuento, me dijera eso. Fue como, decir, bueno, esto también es posible, o sea, alguien que se paró y me dijo, yo soy ese personaje de tu cuento, yo solamente quería decirte eso, yo soy ese, y me decía el nombre y el apellido, soy ese, y me quedé como, porque no por eso, porque son, es decir, al final te estamos escribiendo sobre la condición humana, que es lo que nos abarca a todos, entonces, más allá de situar a los personajes en un contexto determinado, de digamos, bañarlos con toda una cosa de realidad que nos toca a todos, aún sin eso creo que es posible esa identificación, que es lo que hace que sea la lectura una cosa, digamos, eso que hablabas, que esté, digamos, la emoción antes, o que te conmueva más allá de lo racional. Y por ahí quería acabar para darle la palabra a ustedes para que hagan unas cuantas preguntas, y es precisamente algo que decía Primo Levi, es que
a veces la lengua no alcanza. Ustedes han hablado de las emociones, de las voces, de los lugares que habitan para escribir sus historias, y digo lugares como una metáfora de su propia interioridad. ¿Les pasa eso? La lucha con el lenguaje es muy ardua, a veces esa aspiración que decía Vargas Llosa del novelista como un ser divino que es capaz de traducir la realidad y hacerla tan verosímil, que quiere que sea la vida, pero no es la vida es otra cosa. ¿Eso les pasa? ¿Cómo es el proceso de ustedes de escritura? ¿Cómo es el proceso de pelea o de placidez con el lenguaje? No sé si pelean o no con el lenguaje. Bueno, a ver, por un lado, yo soy bastante obsesiva, creo que eso me viene también de haber trabajado mucho con textos de otros, de haber sido, bueno, trabajo como editora, trabajé como correctora de estilo, entonces la relación que tengo con la lengua es como muy artesanal y muy placentera. Además, lo que más me gusta es corregir, me interesa la música, esta pregunta tan linda que vos hacías, que lo de la música del lenguaje, ¿no? Pero no desde un lugar pretencioso en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Como menos es más. Pero por supuesto saber que de divino nada, ¿no? Bueno, además yo soy muy atea, pero digo, no, pero, uno se va a equivocar y hay que, como era lo de que hay que equivocarse siempre, ¿no? Lo que trataba de decir él es que hay una aspiración divina en el sentido de que uno cree cuando escribe que es capaz de hablar de la realidad, y a lo mejor no. No, ¿sabes? claro, bueno, claro, capaz sí. de crear el mundo. Claro, bueno, uno intenta construir un mundo. Y no es lo mismo construir un mundo que hablar de la realidad, ¿no? No sé, a veces digo, yo creo que algo hace que lo que escribimos dialoga con la realidad, pero que no es que, o sea, no sé, esto de que refleja y tal, a mí no me gusta, ¿no? Me gusta más esto de construir algo nuevo, y que eso nuevo que construimos nos dice algo de nuestra experiencia, no sé, ponemos algo nuevo, hacemos algo nuevo como si fuera no sé, un jarrón, una vasija, y bueno, y eso nos transforma. No sé, yo busco salir transformada y atravesar el lenguaje y salir transformada de ahí y hacer algo distinto que lo que hago cuando escribo otras cosas, ¿no? Que no es lo mismo. Es verdad que el lenguaje, decía Roland Barthes, es escritor aquel para quien el lenguaje plantea un problema, ¿no? Entonces, bueno, nada, enfrentarme a esos problemas que plantea el lenguaje y sus músicas, que en realidad no sería la música del lenguaje, sino las músicas. Nada, yo vivo con un músico, así que escucho música todo el tiempo. Pero bueno, nada, por ahí para los músicos es más fácil porque es un lenguaje distinto del cotidiano, ¿no? En el caso de la literatura, estamos trabajando con la misma materia con la que nos comunicamos, pero intentamos hacer algo con eso, ¿no? Producir algún tipo de efecto estético. Entonces ese me parece como el gran malentendido que se produce, ¿no? Estás trabajando con algo que todos usamos cotidianamente, pero lo estamos usando de una manera absurda, te diría, o extraña, inútil, pero bueno, muy, muy bella y muy placentera. Eso. Sí, coincido con muchas cosas que dice Carolina, con todo en realidad. Y creo que sí, para mí enfrentarme con el lenguaje es un problema siempre, pero al mismo tiempo es un problema que me gusta tener, el único debe ser. Pero porque realmente, o sea, cuando la primera, el envión, digamos, de cuando te sientas a escribir, siempre es como materia prima, cruda, pura, una cantidad de palabras que tienes ahí, que tienes que darle forma de algún modo para que al final el resultado te parezca a ti, por lo menos en primera instancia, bello, ¿no? Porque uno en realidad lo que busca con las palabras,
al hacerlas literatura o al hacerlas materia narrativa es producir belleza, es lo que yo pienso. Con mi parte favorita también en este oficio es cuando tengo algo cerrado en crudo y empiezo a corregir, a editar, a darle forma. Y básicamente consiste en sacar mucho. Mi registro o lo que aspiro que sea mi registro es la síntesis. Respeto muchísimo, pero muchísimo la brevedad. Mi formato favorito debe ser la novela corta. Me gusta mucho la contención en la escritura. O sea, sí, me parecen maravillosos los escritores eruditos en la lengua que te escriben unas cosas así como floridas y rimbombantes, demostrando cuánto saben. Un estilo, o el barroco también es un estilo que lleva, digamos, un tipo de trabajo y de cincelado particular. No es mi caso. En mi caso, realmente apelo y busco siempre esa especie de contención, hipercontención que sugiere mucho más de lo que dice. Prefiero, digamos, que se vean el marco de las historias y que sea el lector quien digamos que alcanza a ver como la profundidad insinuada o sugerida y no, digamos, tirársela con muchas palabras sobre explícita en lo que hago. Entonces sí, el lenguaje es un problema, me encanta tener ese problema, lidio con eso todo el tiempo y el resultado aspirable, deseable, ideal para mí es algo pequeño, diminuto y bello, tipo un diamantito. Pues a las dos, mil gracias por además regalarnos los libros que nos han regalado. Una vez más los invito a que los lean, creo que son dos estupendas escritoras que están logrando de alguna manera mirar a la literatura como un asunto distinto en medio de una cierta propensión latinoamericana por un realismo a ultranza, y los dos libros, más bien los libros que han escrito, realmente son artefactos muy poderosos en su lenguaje y en sus evocaciones.